junto con los demás docentes de la cátedra, que hemos estado dando esa colección. Es raro volver a la presencialidad y con tanta gente. Finalmente teníamos 3-4 alumnos y ahora veo un número importante, lo que me causa mucha satisfacción. Pero es raro volver a la presencialidad después de 2 años que hemos estado dando clases por Zoom o clases asincrónicas, que la verdad son muy, para el docente son muy incómodas. Yo, la verdad, haberme filmado en esas grabaciones me da, no quiero ni acordar. Prefiero ida y vuelta. Cuando tengan dudas, pregunten sin miedo. Estamos todos para aprender acá. Inclusive, si yo soy el docente, no significa que no aprendo también de las preguntas y de la presentación que les puedo tener con todos ustedes, ¿no? Eso es muy importante. Así que pregunten sin miedo. Y yo también sin miedo voy a decir, si me preguntan algo que no sé. ¿Ah? ¿No sé ya que han visto la clase pasada? Verificaciones crédito. Bien. Están viendo verificación de crédito. Eso significa que han entrado de lleno en la segunda etapa del proceso concursal, del concurso preventivo. ¿Por qué digo esto? Ustedes ya han visto la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Refresquemos porque todo esto también nos sirve para ir refrescando. ¿Cuándo se inicia esta primera etapa, que sería una etapa inicial del proceso concursal? Con la presentación del pedido de apertura del concurso preventivo. ¿Qué artículo? Artículo 11. Con todos los requisitos que tiene el artículo 11. O sea, una petición judicial. Ustedes han visto el artículo 11. Han visto el trámite que tiene la petición para el dictado de qué? De una sentencia, la sentencia del artículo 14, que nos marca ¿qué cosa? La apertura del concurso preventivo. Y también nos va a marcar algo, que es la culminación de esta primera etapa inicial. Y va a dar paso a una segunda etapa, que es lo que ustedes ya han empezado a transitar cuando ven los procesos, cuando han visto procesos de verificación, que es la etapa o el periodo informativo del proceso concursal. Su nombre ya nos está diciendo mucho. Informativo. En esta etapa procesal del concurso preventivo es donde se va a obtener toda la información de la situación patrimonial del deudor concursado. Tanto en su faz pasiva, o sea, quiénes son sus acreedores y cuáles son los créditos que tiene y los montos y privilegios, como en la fase activa, que es qué bienes componen el patrimonio de ese deudor concursado, con los cuales debe responder a las deudas que tiene con sus acreedores. Esta etapa es crucial. Cuando ustedes estudien, no cometan el error de estudiar los artículos como compartimentos de estancos. Yo estudio el artículo 32 y lo sé. Todo tiene vinculación con todo, porque esto es un proceso. Ustedes ya lo han empezado a transitar en las primeras clases, con la petición, con la sentencia de apertura, y ahora estamos transitando la segunda etapa, y todavía va a faltar transitar 3 etapas más. Entonces, cuando ustedes estudien el proceso concursal, tengan siempre presente que el proceso concursal es un juicio. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo tramita un juicio ordinario de conocimiento? ¿Alguien me puede responder? ¿Saben en qué etapas está dividido? Todos tienen procesal 2, ¿no? ¿Así? ¿No saben? ¿Cómo se inicia el juicio de conocimiento? ¿Qué pasa después? Traba de la litis, contestación de demanda. Una etapa. ¿Qué pasa después? Pruebas. Ofrecimiento y producción de pruebas.
Segunda etapa. Vencido todo ese periodo, esa etapa, ¿qué pasa después? Alegato y sentencia, tercera etapa. Ustedes ven que hay un ítem, un camino a recorrer. En el proceso concursal pasa exactamente lo mismo. Hay un camino a recorrer y lo tienen que tener bien en claro. Por eso no pueden estudiar los artículos en forma aislada, porque es un camino que hay que saber. Así como ustedes ahora saben cómo tramita un juicio de conocimiento, por lo menos hasta el 1 de octubre, donde va a tramitar de otra manera, con la vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial, por lo menos acá en Tucumán, también tienen que conocer cómo tramita, y así, el proceso concursal, y así van a saber claramente de qué estoy hablando en cada etapa. Ustedes han empezado con el proceso, con la etapa informativa, con el proceso informativo a través del proceso de verificación de créditos. Ese proceso de verificación de crédito a la vez tiene su propio procedimiento. ¿No es así? ¿Ante quién presenta usted el acreedor? ¿Ante quién presenta el pedido de verificación? ¿Es judicial o extrajudicial? No, puede ser ambos. ¿Cómo? ¿Puede ser extrajudicial también? Es extrajudicial. Estamos hablando de verificación tempestiva de crédito. Por eso yo le estoy hablando, la verificación tardía es otra cosa. Verificación tempestiva de crédito. Extrajudicial. Pero tiene un procedimiento, ¿no es así? Voy al sísmico, hay plazos que cumplir, porque no es que en cualquier momento puedo hacer cualquier cosa. Hay plazos que son ¿qué? Perentorios e improrrogables. Es por el incidente, ¿no es cierto? No, la tardía. No, eso es verificación tardía. Yo hoy voy a hablar todo lo que es tempestivo, no voy a hablar tardío. Ustedes lo que han visto ha sido seguramente una comparación entre verificación tardía y tempestiva. No, el proceso es con verificación tempestiva, es la norma. Verificación tempestiva. ¿Por qué? Porque en esta clase vamos a ver algo que hay en este procedimiento de verificación tempestiva, que es el informe individual. En la clase de hoy vamos a ver informe individual e informe general. Entonces esto es para que vayan viendo dónde va el informe general. Puede haber un informe, si ya lo relaciono con lo que ustedes están hablando, ¿puede haber un informe individual en una verificación tardía? No. Ya entra en el... Porque eso forma parte de incidentes que tramitan por separado, ¿no? En cambio, ustedes van a ver en la verificación tempestiva este procedimiento que hay. El síndico tiene que emitir un informe individual que lo vamos a ver enseguida. Entonces, vean, es todo un camino que hay que recorrer. Ustedes han pedido la verificación de los créditos. ¿Sí? Vence el plazo, ¿qué se abre? La posibilidad de qué? De observaciones o impugnaciones a los créditos. Venció el plazo. ¿Dónde está fijado el plazo de la verificación? Pero también le puede servir una suerte de repaso para que vayan viendo cómo está todo vinculado. En la sentencia del artículo 14. Ustedes cuando han visto la sentencia del artículo 14 han visto una calendarización, ¿no es así? Han visto que el juez ha fijado un plazo para verificar los créditos. Y el artículo 14, ¿qué dice? ¿Cómo lo va a hacer el juez? ¿Qué plazo tiene el juez para calcular? De 15 a 20 días desde la que estima la última publicación de edicto. Entonces el juez tiene que estimar. Y ahí hay una suerte, después de esa estimación, se dispara una suerte de calendarización. Porque ustedes en la resolución del artículo 14 tienen la fecha hasta la cual pueden hacer la verificación tempestiva de los créditos ante la sindicatura. ¿Qué otra fecha tienen? La fecha del informe individual y ¿qué más? Y la fecha del informe general. Todo eso está calendarizado en la sentencia del artículo 14. Obviamente que el juez para calendarizar va a tener en cuenta las normas legales, porque el artículo, en lo que hace a verificación de créditos tempestivos, la norma del artículo 14 dice entre 15 y 20 días desde que estima terminará la publicación de edictos. Fijada esa fecha, se empiezan a disparar todas las otras fechas para las cuales el juez fija un calendario. Bien,
nosotros en este periodo informativo vamos a ver dos cosas. Por un lado, vamos a terminar de ver el proceso de verificación de créditos que ustedes ya han empezado a ver en la clase pasada, verificación tempestiva de créditos, y por el otro lado, vamos a ver el informe general. ¿Sí? Bien. Vamos por culminar este proceso de verificación tempestiva. Ustedes han visto la primera parte, que significa... Perdón, profesor. Cuando estábamos hablando de esta línea del tiempo, primero habíamos dicho que se pide la verificación del crédito, luego se vencen los plazos para esa verificación, en tercer lugar se pide, hay una posibilidad de observación e impugnación, y en cuarto lugar serían los informes individuales y generales. No. En lo que hace al proceso de verificación, sí, el informe individual. Ajá. ¿Ah? Porque eso está solamente en lo que hace al proceso de verificación. Bien. El proceso de verificación culmina ¿con qué? Con lo que van a ver enseguida, que es una resolución, la sentencia del artículo 36. Previa a esa resolución está el informe individual. Entonces ustedes tienen en el íter de lo que es la verificación de créditos, una parte que va a ser extrajudicial y una parte que va a ser judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte que la van a hacer ante el síndico y una parte que se hace en el expediente judicial. Ante el síndico, ¿qué se hace? La petición de verificación de crédito. ¿Y qué más? Las observaciones o impugnaciones que pueden hacer, que es lo que ustedes han visto en la clase pasada. Vencido el plazo de las impugnaciones, le empieza a correr al síndico un plazo que es de 20 días para producir esto, que está regulado en el artículo 35, que es el informe individual. ¿Y ese informe dónde lo va a presentar el síndico? Ya en el expediente, en el juicio, en el concurso preventivo. Hasta acá era extrajudicial. A partir de acá en adelante va a ser judicial. ¿Lo tienen? Si no lo van entendiendo, me van avisando. ¿Ah? El informe individual del artículo 35. ¿Qué es este informe individual que tiene que presentar el síndico en el concurso preventivo? El informe individual es un dictamen técnico, legal, que hace el síndico. Obviamente ya saben que el síndico es un experto, es un contador público nacional. El síndico va a hacer un dictamen de todos los créditos cuya verificación tempestiva, por eso distingan bien, cuya verificación tempestiva ha sido solicitada ante él. Y va a hacer todo un análisis de cada uno de los acreedores y de los créditos. No significa que va a presentar un informe individual por cada uno de los créditos. El informe individual es un instrumento único. ¿Sí? Único. Ustedes han visto que le he ido armando legajos con cada uno de los créditos. Bueno, eso él va a hacer un resumen, que va a ser el informe individual, que es un instrumento único que se presenta en triplicado, una copia para el expediente, una copia para el legajo del artículo 279 y una copia que queda él como respaldo de que presentó el informe individual. Ese informe individual, que es un cuerpo único, va a detallar uno a uno cada uno de los créditos de quienes han solicitado la verificación ante él. Y él va a hacer después una opinión técnica y fundada sobre
la verosimilitud de esos créditos sobre la legitimidad de esos créditos y de los privilegios que se piden. Esa opinión es una opinión, no es vinculante para el juez. Es meramente una opinión. Vamos por partes, se le van quedando los cuadros para que... Y entonces, ¿qué sería el informe individual? Si yo lo tengo que conceptualizar. ¿Quién lo realiza? Sí. ¿Cuándo lo tiene que presentar? 20 días. Vencido el plazo de la observación. 20 días de vencido el plazo para realizar la observación. Yo acá les pongo sentencia, artículo 14, porque ahí lo van a tener. Cuando ustedes quieran saber, porque obviamente esos 20 días del plazo vencido de las observaciones va a ser cuándo vencen las observaciones, y para saber cuándo vencen las observaciones tengo que saber qué cosa. Relaciones. ¿Qué tengo que saber para saber los días? Si yo hablo así, hablo muy en abstracto. El día de la presentación del concurso. Vencimiento, no. Vencimiento del plazo para solicitar las verificaciones tempestivas. ¿Y ese plazo cuánto es? 15 a 20 días desde que estime el juez se van a publicar los edictos. Fíjense que todo es muy abstracto. ¿Dónde los voy a tener en concreto a las fechas? En la sentencia del artículo 14. Yo en un concurso voy a la sentencia del artículo 14 y ahí tengo el calendario del concurso preventivo. ¿Cuál sería el contenido? Por lo que yo les voy diciendo ahora. ¿Qué tiene que hacer ahí el síndico? Antes. Esto es un instrumento único. Empieza con un encabezado y después el síndico empieza. Acreedor por acreedor. Generalmente lo hace en orden alfabético, para que uno vaya directamente a donde por su apellido o por el nombre de la sociedad, saber dónde está porque puede haber, en un concurso puede haber 2 acreedores, puede haber 2.000, 200, puede haber un montón. Entonces, generalmente se hace un orden y es por orden alfabético. Y de ahí analizando uno a uno. Pero ¿qué es lo primero que tengo que hacer si voy a ir analizando uno a uno? Identificación del acreedor. ¿Tiene profesor arriba de la P barra O? Para observaciones. Monto, vamos Y cuando hablo de identificación del acreedor, obviamente que tengo que poner ahí, según sea persona humana, según sea persona jurídica, todos los datos, DNI, CUIL, CUIT, domicilio, si constituye domicilio constituido, etcétera, etcétera, todo lo que hace a la identificación del sujeto de derecho. ¿Qué va a hacer después? Los créditos. La causa del crédito. Ustedes han visto que cada uno va con su presentación. Él va a transcribir las presentaciones tal cual. Sería lógico, si yo tengo 200 créditos a verificar, imagínense, transcribo los 200 pedidos de verificación. ¿Sería lógico? No. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Qué tiene que hacer el síndico? Un resumen. ¿Y qué es fundamental en ese resumen?
que tiene que estar perfectamente individualizado en el informe individual. La causa que Causa, el privilegio. monto y privilegio. O sea, por ejemplo, que sea un proveedor, ahí ponemos el nombre del proveedor, la causa. No importa quién es el acreedor. El acreedor puede ser acreedor por muchas cosas. Puede ser un proveedor, puede ser un acreedor financiero, puede ser un acreedor laboral, puede ser el fisco. No importa. Ahí, obviamente, si es la AFIP, identificación, generalmente AFIP. ¿Ah? Si es renta, el domicilio, están todos los datos. Cuando ustedes han visto los requisitos de verificación del artículo 32, el acreedor se tiene que identificar. Esto es simplemente la transcripción de esa identificación. La segunda parte, el síndico, ¿qué tiene que hacer cuando va acreedor por acreedor? Un resumen del pedido de verificación, determinando perfectamente la causa, el monto y el privilegio o no, si lo ha pedido o no. ¿Ah? ¿Qué más tiene que hacer el síndico? ¿Ustedes han visto el artículo 33? ¿Qué facultades tiene el síndico? No. Ni impugnar el síndico ni impugna. De intervenir en los delitos contables de... Facultades del artículo 33. Facultad de información. Facultades de información. El síndico tiene facultades para requerir toda la información, no solo al deudor, sino también a los acreedores. ¿Qué está haciendo ahí el síndico? Cuando empiezo a requerir, ¿qué estoy haciendo? ¿Me quedo con lo que simplemente me han presentado o estoy haciendo algo más? ¿Tarea de qué sería eso? Una investigación. El síndico no se puede quedar simplemente con lo que las partes le presentan. Tiene que investigar. Y para investigar, tiene estas facultades de requerimiento de información que la da el artículo 33. Puede pedir libros, puede pedir documentación adicional. ¿Ah? Entonces necesita, ¿por qué? Porque tiene que hacer una tarea de investigación. Y esa tarea de investigación también tiene que quedar reflejada en el informe individual. Entonces, va a ser una reseña de su tarea investigativa. ¿Qué más tiene que constar en el informe individual? Las observaciones. Exactamente. Porque ante el síndico, ustedes han visto, va a venir el propio deudor o los demás acreedores a observar. Ustedes han visto que en la observación es donde realmente hay un debido contradictorio. Porque esto es extrajudicial, acá no hay traba de litis ni nada por el estilo. Pero sí hay un control de unos sobre otros. Esa es la finalidad que tiene la observación. No hay contradictorio, pero sí hay control. Entonces, el deudor puede venir y observar los créditos cuya creencia están pidiendo la verificación, pero también pueden venir los acreedores. ¿Por estimar qué cosa, por ejemplo? Que el monto es erróneo. Por pensar que el monto es erróneo. Claro, porque yo puedo, el deudor concursado puede simular deudas. ¿Para qué? Para inflar el pasivo y a la vez para generar, cuando haya que llegar a un acuerdo, votos que se van a computar no solamente por deudor, sino que van a haber las mayorías también por capital. Entonces puedo inflar, puedo generar deudas inexistentes, puedo exagerar el pasivo. Entonces para eso está la función de los otros acreedores, para venir y decir no y realizar las observaciones. ¿Sí? Entonces, acá también, en este informe, el síndico tiene que hacer una reseña de las observaciones presentadas.
ya tengo identificado, tengo resumido, tengo realizada la tarea investigativa, tengo analizadas las observaciones. ¿Qué tendría que hacer ahora el síndico? Profesor, perdón, esas observaciones entonces es una manera de control que tiene el acreedor también, digamos, sobre su... Los acreedores en general, porque hay un control hacia el deudor y hacia los otros acreedores. ¿Mm? Sería como un efecto publicitario para todo, No, digamos. no es efecto publicitario propiamente dicho. Es decir, ¿qué pasa? Ustedes han visto, cuando han visto el artículo de observaciones, que vencido el plazo, el síndico tiene que tener abierto su espacio físico, llámese estudio contable, oficina, como le quieran llamar, para que vayan todos a ver los distintos legajos. Y eso significa que cada uno puede analizar los legajos de los otros acreedores. Y puede cotejar la documentación. Hay información que por ahí un acreedor tiene de otro acreedor. Por ejemplo, yo sé que ha cancelado la deuda con ella y sin embargo ella aparece todavía como deudora, como acreedora. Pero yo sé que la ha cancelado. Entonces puede ir a observar y decir, no, ella realmente ya está cancelado y ese crédito es inexistente. ¿Entienden? Entonces, hay una suerte de control. Del acreedor hacia el deudor y hacia los acreedores. Y hacia los otros acreedores, porque yo me puedo meter en los créditos de los otros acreedores. Pero también es respecto al deudor. Y claro, lo que pasa es que el deudor, a ver, el deudor verifica, no, el deudor está esperando que vengan, al revés. Sí. Según cuanto menos acreedores me vengan, en un concurso real y bien, cuanto menos acreedores vengan, mejor es. ¿Sí? Ahora, yo como deudor espero que venga toda esa maraña de acreedores y yo después me voy como deudor y veo carpeta por carpeta y analizo y digo, no, a este sí le debo, a este no le debo, a este sí le he pagado parcialmente, a este en realidad la deuda es usuraria, esto, ¿me entienden? Eso lo hago como deudor interesado. Pero eso no implica que los otros acreedores también vengan a controlar la relación de otro acreedor con el propio deudor. No sé si me están entendiendo, ¿estoy siendo claro? ¿Sí? Ya tengo todo esto. ¿Qué tiene que hacer ahora el síndico? Y ahí viene el nombre, informe individual. Emitir una opinión. Emitir una opinión. Mi letra es medio fea, ¿no? ¿La entienden? Si no me avisan, y empiezo prolijo y después ya parezco médico, pero me van avisando si no la entienden. Opinión fundada sobre créditos y privilegios. Contenido, esto para que sepan que es el contenido del informe. Acá el síndico cumple realmente la función. ¿Por qué? Técnica a la cual le ha sido encomendada. Porque acaba de emitir una opinión sobre cada uno de los créditos. Una opinión que no es simplemente si corresponde verificar o no corresponde verificar. Tiene que ser fundada. Fundada. ¿Y en qué va a estar fundada? En todo lo que hemos visto anterior, en todos los antecedentes. Va a emitir una opinión fundada sobre la existencia o no de esos créditos, sobre la legitimidad, etcétera, etcétera. Fundada. Créditos y privilegios. Sobre cada uno de los créditos que han solicitado la verificación. Entonces, él va a ir acreedor por acreedor 1, va a poner todo eso y al final opinión. Y ahí va a aconsejar verificar o no el crédito al juez. Aconseja. Y si ya estoy hablando de aconsejar, ¿qué estoy diciendo? Que no es vinculante.
En criollo, el juez no le puede no hacer caso. Obviamente que si el juez no le hace caso, el juez va a tener que fundar debidamente porque considera que es contrario a la opinión del síndico. Por eso es fundamental que lo tengan presente. No es vinculante. Este informe lo va a presentar el síndico ante el juez. Vean que acá ya empieza la parte judicial. Ustedes, hasta el momento de las observaciones, era todo ¿qué? Extrajudicial, ante el síndico. Una vez presentado por el síndico el informe individual, empezamos con la parte judicial. Lo presenta dentro del plazo. Pregunta, si los plazos son perentorios e improrrogables, ¿qué pasa si no los presenta? Perdón, el síndico se lo A ver. Sí. Pierde el derecho a cobrar significaría que antes, si yo pierdo, si el síndico pierde el derecho a cobrar. se lo remueve. Una remoción. Una remoción. Y lo puedo remover si no presenta el informe individual. ¿Quién lo puede recurso abierto? Un poco si no estamos muy cercanos. ¿Cómo se escucha? ¿Qué escuchan mal? Es una causal de remoción. Puede ser una causal de remoción. ¿Sí? Obviamente, si el síndico es renuente a presentarlo y no presenta de ninguna manera, está incumpliendo con sus obligaciones y en consecuencia se hace pasible de la remoción del síndico. Y en el caso de remoción, obviamente no percibe honorarios. ¿Pero qué pasa si se demora una semana, 10 días? Ese informe lo tengo que excluir porque no ha sido presentado en tiempo oportuno. No podría tener presentarlo tardíamente por causas que no le incumban al síndico, por ejemplo, que algún acreedor no tenga información o causas por el estilo y fundarlo después. No, porque con el acreedor que tiene información, él directamente cuando hace la reseña de su trabajo investigativo va a decir fulano de tal no presentó la documentación que le fue requerido. O sea, no hay forma de que lo presente tardíamente por causas que no sean sucumbentes. Pero en ese caso lo podría justificar. Si hay un caso de fuerza mayor, he tenido un accidente justo el día que vencía, obviamente acredito. No importa, no justifica. Cuando ustedes ven procesal, ¿qué ven? Que los plazos son perentorios o improrrogables. ¿Qué significa? Si yo realizo la presentación después de vencido, por ejemplo, un memorial de agravio, después de vencido el plazo para expresar los agravios en un recurso de apelación, ¿qué pasa? ¿Me lo reciben? ¿Pero qué me van a decir? No, caduco no. ¿Cómo se llama eso? Desierto. Recurso desierto. Desierto. Ustedes acaban de ver mucho procesal. Esta materia tiene mucho procesal. Repasen un poquito procesal porque nunca les viene mal y aparte es cotidiano cuando ejercen la profesión. Cuando yo tengo un plazo para presentar un recurso de apelación, la expresión de agravios, y no la presento, es desierto. Ahora, para apelar, que es otra cosa, si yo presento el mero escrito de apelación fuera de término, ¿ahí qué sería? Extemporáneo. ¿Acá qué sería? Es extemporáneo. ¿Se lo puede recibir o no?
siempre va a decidir el juez. En general sí se lo recibe. Y según la demora, puede ser que no tenga ningún tipo de sanción el síndico, o puede ser que tenga sanciones que van desde un apercibimiento, porque puede ser que por primera vez el síndico se demoró 5 días, después le dice, ojo, llamado de atención, los plazos son para cumplirse y son improrrogables. Está fuera de término, lo recibo, pero la próxima puede ser causal de remoción. Voy a ir sumando. Lo puedo multar. Decirle, por fuera de término, te multo y te aplico una multa que puede equivaler hasta un sueldo de juez. O voy a la máxima, lo puedo remover. En general, siempre se lo recibe. ¿Por qué? Porque ¿qué implicaría eso? Imagínense el desgaste jurisdiccional y de tiempo. Hoy nosotros por el derecho convencional estamos jugando contra los tiempos procesales. Ustedes siempre dicen no hay justicia si la justicia es tardía, ¿no es así? Entonces, desglosar o no permitir la presentación por una pequeña demora, en este caso concreto, no tendría justificación alguna. Se lo recibe. Pero el síndico puede ser pasible. También en una sanción que podría ser indirecta, digamos, pero eso ya va a depender del juez. ¿Y cuál sería esa sanción indirecta? Que es un poco lo que habló usted al principio. No es que va a perder los honorarios, porque perder solamente en caso de remoción. Pero el juez, ¿qué puede hacer? Reducir. Este ha sido medio complicado con los plazos y, bueno, le baja un poco los honorarios. Presentado este informe, Disculpa, profesor, ¿cuál es el caso de... 20 días del vencido plazo para las observaciones, pero el plazo en general está calendarizado y está en la sentencia del artículo 14, ahí tiene fecha cierta, está el 10 de octubre del 2022, 15 de diciembre del 2022, sentencia del artículo 14. Profesor, generalmente el juez termina recibiendo el informe individual para evitar qué cosa no entiende esa parte. Desgaste. Judicial. Porque ¿qué pasa si yo no les recibo y los remuevo por eso? Hay que volver a sortear síndico, volver a llamar síndico, es decir, todo depende de la gravedad. ¿Me entienden? Todo depende de la gravedad. Si yo me he demorado 1, 2 días, 3 días, 4 días, y bueno, ahora si el juez también lo puede intimar y darle 10 días más bajo apercibimiento, por ejemplo, de remoción. Generalmente el juez lo que va a tender es a tomarlo al informe, a decir, bueno, vos ya has hecho todo este trabajo, dame tu opinión, porque lo que importa acá, ¿qué es, en definitiva? La opinión. ¿Sí? Este informe no es pasible de observaciones. ¿Qué significa esto? Se lo presenta y ahí queda. Lo va a presentar por triplicado, uno va a quedar en el expediente principal, uno en el legajo de copias del 279, el síndico queda, y ahí queda el informe. ¿Sí? No puede ser sujeto a observaciones, porque puede haber errores, puede haber discordancias, o, ¿por qué no? A mí me está diciendo que mi crédito, la opinión de él es que mi crédito no es verificable y yo me puedo sentir agraviado y decir, no, si es y le quiero dar razones. No es pasible de observaciones. Lo que no implica que si tiene algún error de tipo numérico o de algún tipo, se pueda hacer alguna presentación. Porque usted siempre tiene que tener presente que el error no genera derechos ni puede producir lesiones a los derechos.
¿No es así? Cuando son errores de número, por ejemplo, yo voy a poner 100.000, después de 1.100.000, eso puedo decir, es equivocado ahí en el número, pero nada más. No puede ser observado ni impugnado por ninguno, ni por el deudor, ni por los acreedores peticionantes de la verificación. ¿Y cómo hago para indicar ese error? Hago una presentación, pero no se sustancia, queda ahí. Donde cuela la puede tener presente para definitiva. ¿Y cuándo será la definitiva? Cuando el juez ¿qué? Cuando el juez dicte la sentencia del artículo 36, que va a resolver sobre los pedidos de verificación. ¿Ven? ¿Van siguiendo el íter de la verificación de los créditos, del proceso de verificación? Presentado el informe individual dentro del plazo legal, ahora sí la pelota está en el campo del juez. ¿Lo tienen a esto? Sí. ¿Preguntas? Es decir, que el informe individual no es observable. No. No. Las observaciones que se formulan antes de emitir la opinión, que dice que no es contradictorio, pero sí control. En esa etapa pueden emitir observaciones a las cuales pertenece el síndico. Y si ahí está, por eso son observaciones. En esa etapa, que es ante el síndico, ahí no es ante el juez. Cuando yo acabo estoy hablando de observaciones, ¿ya ante quién sería? Porque ya es de trámite judicial, ¿no? Ahí ante el síndico, todos pueden hacer observaciones. Y el síndico tampoco las resuelve, el síndico las toma. Por eso fíjense acá que yo le he puesto reseña de observaciones. El síndico no toma partido sobre las observaciones que hacen los distintos acreedores. ¿A qué? No a su informe, no confundan, ¿no? ¿Estoy siendo claro o no? Las observaciones son a los créditos de los otros acreedores. ¿Sí? Cuando estoy haciendo acá observaciones, estoy haciendo al informe, referencia al informe individual. Profe, si bien el síndico se elige por sorteo, ¿se puede alegar en el momento de la elección del síndico algún acreedor, el mismo deudor, en la elección del síndico como tal? ¿Se puede alegar, no sé, por alguna cuestión X? Eso lo haré con funcionarios y puede haber causales de recusación por las vinculaciones, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a ver más adelante cuando vean funcionarios. ¿Ah? Pero dijo observación a los créditos de cada acreedor, ¿A dónde? ahí viene, punto 4. O sea, las observaciones Observaciones que se presentadas. hacen son a los créditos de cada uno de Claro. los ¿Hasta acá la tienen? Sí. Bueno. Ya está presente el informe individual. Ahora, como les acabo de decir, la pelota está en el campo del juez. ¿Por qué? Porque el juez va a dictar la resolución o la sentencia del artículo 36. ¿Cómo? Es re largo, ¿Qué procesa? todo concurso. ¿Qué plazo le da la ley? Fíjense en el artículo 36. ¿Qué opinan ustedes de eso? No es estimativo. Los plazos son... Doctor, lo que decía el doctor Marcos Solo la semana anterior era que todos los plazos el juez los puede prorrogar y en general en la práctica pasa eso. Por supuesto. Ahí vamos. Concursos, por todo pasa eso. Uno calendariza,
Por eso, la ley calendariza, pero después, en la práctica, todo se va dilatando. Y esto lo tienen, es decir, una cosa es el concurso ideal, el concurso que se rige con todos los plazos que establecen los códigos, o en este caso la ley concursal. Como un concurso ideal, un juicio ejecutivo, o un desalojo, o un juicio ordinario, tiene plazos ideales que uno lo ve y dice, esto no puede demorar más de 6 meses, 7 meses. Y en la práctica se pueden ir a 5 o 6 años. El proceso concursal, como proceso ideal, tiene plazos bastante acotados. Pero en la práctica, esos plazos hay veces que no se pueden cumplir, pero no por necesariamente inactividad jurisdiccional, sino por la complejidad también del concurso. La ley de concurso y quiebra regula un solo proceso para todo tipo de deudores en situación de cesación de pago. Y eso estoy hablando desde la maestra o desde el comisario o del policía hasta un ingenio o una multinacional. Todos tienen el mismo proceso. Está bien, podemos separar algunos en pequeños concursos, pero en general todos tienen el mismo proceso. Lo mismo. Si yo hablo de un ingenio que tiene aproximadamente 3.000 acreedores, ¿ustedes creen que materialmente el síndico puede emitir en 20 días el informe individual y el juez en 10 días conocer todos esos 3.000 casos? Porque implica fallar sobre cada uno de los casos, es como si fueran 3.000 sentencias en una. En 10 días es imposible. Estos son plazos ideales fijados por la ley, pero obviamente que esos plazos se van a ir prorrogando, a veces en forma expresa y a veces no tan expresa. Generalmente los jueces, y lo tengo que reconocer, fijan plazos al síndico, pero no se autofijan plazos, porque no se fija en la sentencia del 14 el plazo para el dictado de la resolución del artículo 36, y eso surge de la ley. Pero también tengo que reconocer que ha habido jueces que han demorado 4 años en dictar una sentencia del artículo 36. Ahí sí puedo decir por mora jurisdiccional más que por la complejidad de la causa. En este caso, si se ponen 10 días, el legislador incluso que debe haber querido que sea menor la labor investigativa y tienda a cumplir con el consejo de... Mira, yo creo que el legislador, obviamente estas leyes están hechas por, a ver, no me acuerdo de quién estaba bien, pero académicos. Muchas veces la academia no tiene el piso, el tocar tierra, y muchas veces también, tengo que reconocerlo, uno idealiza y dice, bueno, porque uno como académico, cuando se pone en el rol de académico, quiere brindar un servicio de justicia en el menor tiempo posible. Y hoy más que nunca, cuando estamos con sanciones a la Argentina por la laxitud de los plazos, sanciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces siempre tenemos como referencia ese norte, el debido proceso y plazos razonables. En este caso, si ustedes me preguntan, este plazo puede ser razonable para un pequeño concurso con muy pocos acreedores, 3, 4 acreedores, donde el análisis, hasta le diría, me quedo corto si son 4, porque hay que hacer un análisis. El juez cuando dicta esta sentencia, es una sentencia. Sentencia. ¿Y ustedes saben qué tiene que tener la sentencia? ¿Una qué? Una decisión fundada. Y para fundar, tengo que hacer un análisis de todo el marco probatorio, de todo. Entonces, por ahí puede ser, y por eso lo vuelvo a decir, si yo tengo 20 acreedores, esa sentencia está resolviendo 20 créditos. Y es como si fueran 20 sentencias. Tengo que analizar uno por uno.
Entonces ese plazo es demasiado exiguo en la mayoría, no voy a decir en todos, en la mayoría de los concursos preventivos. Pero es el plazo que fija la ley. Y está bien lo que le ha dicho el doctor Marco Tulio, porque así es, en la práctica, es muy raro el caso donde ustedes van a ver que se dicte la resolución del artículo 36 dentro del término legal. Es muy raro. Tiene que ser un concurso muy pequeño. Si no, es imposible. Esta sentencia del artículo 36 es como tal una sentencia. ¿De qué tipo? ¿Ustedes saben distinguir las sentencias? ¿O las resoluciones judiciales cómo se denominan? Procesal. Sentencia interlocutoria. ¿Cuál más está? Definitiva. ¿Qué más hay? No, eso es tipo de sentencia. Resoluciones judiciales, ¿cuáles son? Sentencia definitiva, sentencia interlocutoria, ¿qué más? ¿Qué más? Lo que ven todos los días, quien hace tribunales. Providencias simples. Esta es una sentencia interlocutoria. ¿De qué tipo? Y ahí viene la definición que voy a decir mi compañero. Es declarativa. Declara la existencia de un derecho. ¿Qué más? ¿Declarativa de qué? ¿Declarativa y qué más? ¿Cuáles son los tipos de sentencia? Bueno, tienen que repasar procesal. Ustedes no se dan la idea de cómo clavamos en las mesas por procesal. No por quién, por procesal. No nos quiero asustar, ¿no? Pero... Bueno, pues hicimos en pandemia. Declarativas. Constitutivas. Esta sentencia es declarativa y constitutiva. Constituye un nuevo estado de derecho que es el acreedor falencial. ¿Ah? ¿Y qué otro tipo de sentencia hay? Declarativa, constitutiva y de condena. ¿Es de condena? Exactamente. No es de condena. Es una sentencia declarativa constitutiva. No es de condena. De condena es la que condenan al pago de una suma de dinero. Acá no hay condena. ¿Ah? Acá simplemente habla, declara y constituye la existencia de estos créditos. Y que esos créditos van a participar de la etapa negocial que ustedes van a ver más adelante en medio de eso. Como toda sentencia, tiene que tener la estructura de una sentencia y tiene que tener una decisión fundada. Y al final, el juez, después de hacer un análisis de cada uno de los créditos que han solicitado la verificación, va a dictar una resolutiva. ¿Y qué va a decir esa resolutiva? 3 cosas puede llegar a decir el juez. Verificado, admisible, e inadmisible. Y esto lo tienen que tener grabado a fuego. Nada es igual a verificado, admisible e inadmisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen consecuencias absolutamente distintas. No es lo mismo declarar un crédito verificado que declararlo admisible. Hay grandes diferencias. Grandes diferencias. Obviamente, cuando hablo de inadmisible, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está haciendo el juez ahí? Rechazando el crédito. Ahora, cuando hablo de verificado y de admisible, ¿qué está haciendo el juez?
lo admite al crédito. Considera que hay un crédito, de la existencia del crédito. Pero en esas dos categorías hay grandes diferencias. ¿Cuándo el juez va a decir que el crédito está verificado? Y esto lo vamos a relacionar con el proceso de verificación. Esta es la culminación del proceso de verificación, fíjense. Acá se dicta la sentencia. Es como si fuera la sentencia de un juicio de conocimiento, se dicta la sentencia al fin. Si hemos transitado todas las etapas, acá se dicta la sentencia. Es lo mismo, la verificación tempestiva ya ha pasado por todas sus etapas y ahora se dicta la sentencia. ¿Cuándo va a ser verificado? Cuando no hay observaciones ni impugnación. Ese es un caso. Significa que no hay observaciones de deudor o acreedores. ¿Qué más? ¿Qué tiene que decir el síndico? El síndico aprobó todo el crédito. Estamos hablando de un acreedor, ¿eh? De ese acreedor no. Digo los créditos y los... O sea que hay opinión favorable del síndico. ¿Y qué pasa acá? Para que el juez lo declare verificado, ¿qué significa? Decisión favorable del juez. El primero que decía no hay... Arriba, el primero. No hay observaciones. Yo desde acá lo veo hermoso el cuadro. Yo ahora no sé cómo se lo ve desde acá. No se ve nada. Para lo que van escribiendo, si no vienen, le sacan la foto como hacen ustedes con la nueva tecnología. No hay... Plazo, 10 días de presentar el informe individual. Sentencia interlocutoria declarativa constitutiva. Para que tengan el tipo de sentencia que es. La resolución va a declarar verificado. Verificado es cuando no hay observaciones del deudor ni de los acreedores. Hay una opinión favorable del síndico y hay una decisión favorable del juez. Eso son los verificados. ¿Y qué efecto tiene que el juez lo declare verificado? Y ahí viene la gran diferencia que después van a ver con nosotros. Las cosas juzgadas. Cosa juzgada. Salvo dolo, y ahí lo van a relacionar con el artículo 38. ¿Ven que todo está relacionado con todo? Cosa juzgada. Significa que ese crédito que ha sido declarado verificado ya no puede ser revisado ni en materia de ningún tipo de observaciones ni nada por el estilo. ¿Sí? Cosa juzgada. ¿Cuándo va a ser admisible? Tiene una diferencia con el verificado. En el verificado no hay observaciones, hay opinión favorable y hay decisión favorable. En ese momento te da observaciones. ¿Qué va a pasar con el admisible? ¿Cuándo será admisible? Cuando no se cumple alguno de esos requisitos, exactamente. Cuando la opinión del síndico no sea favorable. Vamos primero con las observaciones. Cuando hay, digamos acá, vamos a hacer varios cuadros, pero no me voy a poner varios cuadros, sino voy a empezar. No hay observaciones, si hay opinión, no hay. Puede haber observaciones. Cuando hay que
¿qué hace la decisión del juez? Es favorable. Exactamente. Siempre va a haber una decisión favorable. Eso definitiva para que sea verificado, tiene que tener por todos, tanto el cívico, el Para verificado no tiene que haber observaciones. Ahí tiene que ser bueno. El síndico dice que da una opinión favorable y el juez dice efectivamente este crédito hay que verificarlo. Cosa juzgada. Ya nadie puede venir a atacar nada. No puede venir uno que puede decir, ah, no, cierto, creo que ese crédito en realidad es... Ya está. Salvo dolo, salvo que probés, que lo vamos a ver ahora que veamos el artículo 38, una situación fraudulenta que ha llevado a un error del juez. ¿Sí? Admisible, esto significa que puede haber y o le pongo acá. ¿Por qué? Porque puede no haber observaciones, pero sí una opinión desfavorable. O a la inversa, puede haber observaciones y una opinión favorable del síndico. ¿Me entienden? O puede haber de las dos, observaciones y opinión desfavorable. ¿Me entienden? Por eso pongo yo acá. ¿Hay observaciones o no? ¿Hay opinión favorable o no? Pero tiene que haber una de las dos por lo menos. Pueden estar las dos o puede haber una de las dos. No obstante eso, el juez considera que ese crédito corresponde y dicta una decisión favorable. Y el inadmisible, obviamente... ¿Cuáles son los efectos de...? Ahora lo vamos a ver. Decisión desfavorable. Y acá tampoco interesa, ¿por qué? Porque puede haber o no impugnaciones, puede haber o no observaciones, perdón, puede o no haber informe del síndico, puede ser que no haya observaciones, puede ser que haya opinión favorable, no obstante el juez considera dicta una decisión desfavorable. O sea, ahí es irrelevante, porque acá lo fundamental en el inadmisible es una decisión desfavorable del juez. En estos casos, no hace cosa juzgada la sentencia del artículo 36. ¿Por qué? Porque se abre otra instancia. ¿En cuál? Admisible e inadmisible. Y acá va una pregunta que muchas veces se pregunta en el examen. ¿La resolución del artículo 36 es apelable? ¿Quién ha dicho sí? Levante la mano y hágase cargo. A ver, ¿por qué? No, ahí dice, salvo dolo. Salvo dolo no es apelación, ¿no? Ah, no. Pero en el caso de que, por ejemplo, le hacen las observaciones de impugnaciones, no sería apelable ahí porque ya estamos en una etapa donde ya es un proceso judicial. Entonces, si el juez, por ejemplo, lo declara inadmisible, lo podría apelar al caso si, por ejemplo, no tuviera observaciones de impugnaciones. Luego que como no hay cosa juzgada, se puede llegar a dar. Por eso lo que resultó. No, mi cara dice mucho. ¿Quién dice que no es apelable? A ver, ¿quién se hace cargo? Algo que exista un efecto de voz. No tiene que ver con las instancias. Hay algún error. Tiene que ver un pedazo. Yo lo voy a poner acá Fue esa bien revisión. claro. No es apelable. Porque ya es cosa juzgada. No. La sentencia como tal no es apelable. Como tal no es apelable. Ahora, acuérdense que en esta sentencia se resuelven del 5 a, no sé, 500, 600, 700 casos individuales. Suponiendo que yo soy el deudor, todos ustedes son acreedores, el juez va a tener que resolver los créditos de todos ustedes. Y cada uno, por eso hemos hablado de esa sentencia que en realidad es, cada uno va a tener fundamentos. A uno le va a decir que sí, el juez le va a decir que sí, otro juez le va a decir que no, otro lo va a declarar verificado, otro admisible, otro inadmisible.
a los que le declararon verificado, obviamente, no se puede, ¿por qué? Porque hace cosa juzgada, lo dice claramente el artículo 36, hace cosa juzgada, por lo tanto es irrevisable. Irrevisable. Y si es irrevisable, ¿hay apelación? No hay apelación. ¿Qué pasa con los que se han declarado admisible e inadmisible? No hacen cosas juzgadas por el momento. ¿Por qué? Y ahí viene el artículo 37. La ley establece lo que se llama revisión. Y acá hay una discusión. ¿Es un recurso o es una acción? Dice la doctrina. Los procesalistas dicen es un recurso. Recurso de revisión, que sería igual a qué recurso en el Código Procesal Común. Revisión, revisión, revisión. ¿Qué significa? Que reveo. ¿Quién revé? El que ya lo ha visto. Reveo es porque ya lo he visto. ¿Y quién lo ha visto? Que si yo reveo y soy el juez, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se llama ese recurso? Revocatoria. En administrativo lo van a llamar también reposición. Reveo. El propio juez. Ustedes cuando hablan de apelación, ¿quién resuelve el recurso de apelación? Otro, un tribunal de alzada, no el propio juez. Cuando hablamos, sí, no hay problema. ¿Cómo? Revisión es eso. Es lo que se llama recurso revocatoria también. Por eso lo que tiene en la teoría del recurso dice esto en realidad es un recurso de revocatoria, una revisión. O sea, el juez va a tener que rever su propia decisión. ¿Sí? Otros dicen no, en realidad es una acción. Una acción, ¿por qué? Porque el perjudicado va a tener que accionar y realizar un juicio de conocimiento que va a tramitar por vía incidental, pero juicio de conocimiento al fin, donde va a tener que acreditar los motivos por los cuales la decisión esa desfavorable del juez, o parcial o totalmente, tiene que ser reveída, revisada. A ustedes eso no les importa, la doctrina. A ustedes en concreto, ¿cómo se revisa esta sentencia en cuanto a admisible e inadmisible? Por el incidente de revisión que está regulado en el artículo 37. Teorías. Según donde te pongas, si yo te pregunté un recurso, vos me decís no, yo te decía, tienes razón, usted está con Heredia. Si vos me decís, no, es una acción, tienes razón, perdón, es un recurso, usted está con Morelos, con Rullón. O sea, ¿dónde te pones? Mitad de biblioteca, mitad de biblioteca. Lo importante es que ustedes tengan claro, no es apelable. Y depende. Y yo les cedo porque si no en mi duda se no. Si yo te digo la verdad, para mí es una tontera, discusiones doctrinarias que no llevan absolutamente a nada. La ley prevé un incidente de revisión, que significa que el juez lo va a ver, no con los mismos elementos, porque para eso va a tramitar, que ya vamos a ver incidente de revisión, pero el juez va a tener la posibilidad de o confirmar lo que él resolvió o
darlo vuelta y revocarlo y dictar algo en contra, por contrario. Esto es mismo. Estoy hablando de discusiones doctrinarias, si es una acción, si es un recurso, eso no importa. Los efectos del estudio no es apelable, solamente revisable a través del incidente de revisión. Si le preguntan eso en el examen, está aprobado. Profesor, entonces en el caso de admisible e inadmisible no hacen cosa juzgada, pero... Bien, ahí va. Porque el incidente de revisión es facultativo para quien se ve perjudicado. ¿Claro? Entonces, acá le voy a agregar algo. El incidente de revisión es 20 días desde el dictado de la sentencia del artículo 36. Entonces, yo tengo 20 días desde el dictado de esta sentencia. Planteo la revisión, ¿hay cosas juzgadas? Y no, porque esto ahora va a tramitar una revisión. Esa sentencia, en lo que hace ese crédito, no ha quedado firme. Ahora, pasados esos 20 días, no hay revisión. ¿Qué hay? Cosas juzgadas. Salvo que... ¿Están entendiendo? Sí. Si se revisa, si entra un incidente de revisión, bueno, es en lo que hace ese crédito. Fíjense que acá hablamos de una sentencia macro, digamos, que hay distintos. Los que están verificados, cosas juzgadas, no se puede hacer nada. Los que han declarado admisible o inadmisible, hay que esperar los 20 días. Si plantean incidente de revisión, no hay cosas juzgadas con respecto a ese crédito. Ahora, si no plantean la revisión con respecto a ese crédito, hay cosas juzgadas, salvo por. Medio capciosa la pregunta, si es en un libre, ¿no? En un libre, digamos, que pregunten, y hay cosas juzgadas inadmisibles, que hay para razonar. Y bueno, para eso tienen que estudiar. ¿Están entendiendo hasta ahí? Sí. Profe, acá en el artículo dice vencía este plazo sin haber sido cuestionada. ¿A qué se refiere? O sea, que sí, puede ¿Cuestionada ser... por dónde? Sigue el artículo 37, que es el incidente de revisión. Por eso dice, vencido ese plazo, que es los 20 días, sí, sin haber sido cuestionada por el incidente de revisión, la sentencia pasa en autoridad de cosas juzgadas, salvo doble. Profesor, entonces en el verificado siempre es cosas juzgadas. Verificado, sí, por eso es la gran distinción. Por eso tienen que tenerlo bien claro. Todo el mundo confunde, va a verificar o admisible. Y no, es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Uno hace cosas juzgadas desde el momento de la resolución del artículo 36 y el otro hay que esperar, porque puede ser sujeto a revisión. ¿El verificado es sujeto a revisión? No. Va a ser sujeto a otra cosa, que es la acción de dolo, que es totalmente distinta, que es la regulada en el artículo 32. Y mi pregunta es en realidad si el admisible y el inadmisible, digamos, no hacen cosas juzgadas y hay que esperar esos 20 días. Si yo espero los 20, si durante esos 20 días yo interpongo el incidente de revisión, no hace cosas juzgadas, salvo que haya dolo, ahí sí hago. No. Eso es lo que me confunde el dolo, esa parte del dolo es lo que me confunde. Porque ahora vamos a estudiar la acción de dolo, ahí te vas a desconfundir. ¿Ah? ¿Lo tienen hasta ahí? Quiero que quede claro. No es apelable, porque es un error que todo el mundo da, ¿por qué sentencia así? ¿Es apelable la sentencia? Sí, es apelable. No es apelable. Por la parte. No es apelable para nadie. Hace una hora que me estoy practicando. ¿Cómo por la parte? Es que no entiendo. El admisible e inadmisible, yo entiendo que tampoco es apelable, solamente es revisable por jueces. No, el incidente de revisión no lo plantea el juez. Eso lo vamos a ver ahora en el artículo 37. Hay que tener legitimación procesal para iniciar un incidente de revisión. Lo que yo les estoy diciendo es, cuando son admisibles e inadmisibles, la sentencia esta puede ser revisada por el juez. Siempre es lo mismo que yo te dijera, a ver si son claros con esto.
A vos dictan una sentencia en contra tuya. Vos tenés la facultad de apelarla o no. Si la apelás, la sentencia no pasa en autoridad de cosas juzgadas, porque vos la apelaste y hay que esperar que resuelvan las instancias superiores. Ahora, si no la apelaste, ¿qué ha pasado? La has consentido a la sentencia, y esa sentencia, ¿qué ha pasado? En autoridad de cosas juzgadas. Ya no hay forma de volver atrás. ¿Me entendés? Es tu facultad. El juez no puede decir, no, yo la voy a mandar arriba a la casa. No, salvo en casos extraordinarios que la ley lo establece, en que los jueces no mandamos arriba a ver, que vaya otro a verla. ¿Me entendés? Es ahí. Facultativo tuyo. Acá, la revisión va a ser facultativa para quienes se vean perjudicados, para los que tienen interés. Y eso lo vamos a ver cuando veamos legitimación. ¿Hasta acá va? Bien. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿A dónde? Decisión desfavorable. Que el juez ponga acá para que quede claro. ¿Listo? Sigamos y vayan tomando nota. Sentencia del artículo 37. Ustedes, perdón, incidente de revisión, ya me he confundido. Sentencia del artículo 36. ¿Cómo? Incidente de revisión. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. ¿Quién va a oponer el incidente de revisión? A ver, ustedes van a ser abogados, procuradores o escribanos. O no sé qué otro título más intermedio hay ahora. Tienen que manejar la lógica. El derecho es lógica. Si es irrazonable, es ilógico, no es derecho. ¿Sí? Lógica. Si yo hablo de un crédito admisible, ¿quién tendría el interés en que esa sentencia sea revisada? ¿Y ese interés qué le va a dar? Legitimación procesal. Porque si yo no tengo interés, si a ustedes rechazan un crédito, ¿para qué voy a apelar yo? ¿Qué me importa a mí que ustedes rechacen el crédito? No hay interés. El interés la medida de las acciones. El interés también hace a los recursos. Si yo tengo interés, voy a tener legitimación procesal. ¿Claro? Si yo declaro a un crédito admisible, totalmente admisible, ¿qué significa esto? Que tal cual pidió la verificación del acreedor, el juez la verificó, la declaró admisible. ¿Quién tiene legitimación ahí? ¿Quién tiene interés en que esa sentencia sea revisada? Puede ser también otro acreedor. Vamos por parte. ¿Quién primero para ustedes de cajón? ¿Qué acreedor? Si el acreedor ya es reconocido o los otros acreedores. Pueden o no haber presentado observaciones, no importa. ¿Quiénes son los interesados? Los interesados van a ser, obvio, de cajón, ¿quién? El deudor. Porque el deudor que está interesado en qué? En pisar su pasivo para poderlo negociar de la mejor manera posible. ¿Sí? ¿Y quién más? Los otros acreedores. ¿Por qué? Porque si verifican este crédito por la totalidad, tal vez el crédito mayoritario que da mayores votos, mayores todo, ¿me están entendiendo? Sí. Entonces yo lo que tengo que hacer, y aparte, cuanto más acreedores hay, con un crédito más alto, hay más posibilidad de cobrar, más complicado. Entonces la legitimación va a estar en los que tienen interés. Si ese crédito es declarado admisible parcialmente,
¿Quién más, aparte de los dos que ustedes ya me han nombrado? El propio solicitante de la verificación, el propio acreedor solicitante. Porque obviamente yo pedí que me verifiquen por 1000 y me verificó por 500. Al 500 que no me han verificado, o sea que lo han declarado como, si no me lo verifican, no me declaran admisible, ¿cómo me lo han declarado sobre esa mitad? Inadmisible. Y voy a ir por lo que me han declarado inadmisible. Ahora, ¿esos acreedores y el deudor van a ir por lo que le han declarado inadmisible? No, obvio, lógica. ¿Están entendiendo? Si declaran inadmisible el crédito, ¿quién va a ir? ¿Qué acreedor? El acreedor peticionante de ese crédito. ¿Van a ir otros acreedores? No, porque lo declaran inadmisible. ¿Va a ir el deudor? Obviamente no. Pregunta. ¿El síndico puede iniciar un incidente de revisión cuando él, por ejemplo, en su opinión, desaconsejó la verificación de los créditos? No está interesado. Más fuerte. ¿El síndico es parte? ¿Qué función tiene acá el síndico? Es un órgano del concurso. Que lo ayuda al juez, pero no es parte, no tiene interés. No obstante, tengo que decir que algún sector minoritario de la doctrina, obviamente que siempre hay una recepción minoritaria de la jurisprudencia, consideró que el síndico sí tenía legitimación para iniciar una revisión. Pero la doctrina mayoritaria, porque el artículo no dice nada, habla de interés nada más, con lo cual hay algunos que consideran que el síndico sí puede llegar a tener un interés. Porque el síndico, y ahí usan un artículo que van a ver ustedes cuando vean funcionario al final, en la 275, creo que el final del artículo dice, cuando habla del síndico, dice el síndico será parte. En el principal y en los incidentes. Este es un incidente. ¿Es parte? No. Porque el síndico acá no tiene interés. Sí será parte cuando, y eso lo van a ver en quiebra, cuando como consecuencia de la declaración de una sentencia de quiebra, el fallido pierde legitimación procesal. Es un efecto de la declaración de la quiebra. Y ahí el síndico lo reemplaza. Y el síndico pasa a ser parte. Pero no en un concurso preventivo, donde el concursado no pierde capacidad procesal, legitimación procesal. Entonces el síndico no es parte. Ahí si me pregunta qué dice la cátedra, la mayoría decimos no puede iniciar un incidente de revisión. ¿Sí? Profesor, si es inadmisible en ese caso, quien puede pedir, o sea, quien tiene legitimación procesal es el acreedor que pidió la verificación del crédito, ¿verdad? ¿Perdón? O sea, si el crédito es declarado inadmisible, sí, quien tiene legitimación procesal para pedir la revisión es el propio acreedor. El único, porque ¿quién más? Los otros no tienen sentido. Pero es el acreedor que pidió la verificación. Claro, porque es mi crédito inadmisible. Los demás tienen interés. Hay interés, si ya me lo han rechazado, ¿qué interés pueden tener? Profe, en ese caso es por el total del crédito o totalmente. Bueno, todo va a depender, porque si hay admisibilidad parcial, por lo que me han admitido, por ejemplo, no, yo que soy el acreedor peticionante, por lo admitido, voy a ir en contra, ¿voy a ir? No. Ahora, por lo que no me han admitido, sí, porque me lo han declarado inadmisible. Por esa parte, obviamente que voy a ir. En cambio, por la parte mía que me han admitido, ¿quiénes pueden venir a impedir la revisión? El deudor o los otros acreedores. ¿Sí? Otro problema que se nos plantea. Plazo. La ley dice 20 días desde dictada la sentencia, el artículo de la resolución del 36, tienen los interesados para interponer este incidente de revisión. Esto ha generado muchos problemas y discusiones donde también tenemos distintas bibliotecas, a favor o en contra, según cómo lo computen.
hay unos que son muy literales, que dice que es desde el dictado de la sentencia, o sea, la fecha de la sentencia del artículo 36 me está marcando de a partir del cual se deben contar los 20 días para iniciar la revisión. ¿Sí? Y hay otros que dicen que no puede ser la fecha de la sentencia, sino la fecha de la notificación de la sentencia. Esta sentencia, ¿cómo se notifica? ¿Dónde constituye domicilio? Esto, fíjense que ustedes lo que han hecho ha sido, el acreedor ha sido extraprocesal ante el síndico. Acá no están interviniendo. Esta sentencia del 36 se notifica en forma personal, que ustedes conocen, al casillero de notificaciones. Para los que litigan acá en Tucumán, que tenemos casillero de notificaciones. No. Esta sentencia se notifica como Ministerio Legis, en lo que se conoce como notificación DON, ¿cómo? Bien. ¿Saben ustedes cómo es la notificación Ministerio Legis? ¿La conocen? ¿Cómo funciona? Se dicta la providencia y acá en Tucumán, en Conde Civil y Comercial, porque cada fuero tiene distinto, en documentos, por ejemplo, las notificaciones de juicio ejecutivo son diarias, pero en Civil y Comercial las notificaciones ¿qué días son para los que hacen tribunales? Lunes y jueves acá en la capital, porque en el sur hay otros días, martes y viernes, lunes y jueves. O sea que si la sentencia se dictó un lunes, ¿cuándo empieza a computar el plazo, Ministerio de Leyes? Bueno, el otro día. Si notificación es lunes y jueves, no puede ser miércoles. ¿Cuándo me están a la oficina esa notificación si la dicto el lunes? ¿Cuándo empieza a computarse el plazo? ¿Cuándo empieza a correr el plazo? El viernes, que es el primer día hábil subsiguiente de la notificación. Esa es la interpretación que ha dado nuestra Corte Suprema. Ya la ha dado en el 2002, la ha ratificado creo hace poco, en un fallo en el 2018 también, que considera que el incidente de revisión se debe computar desde la notificación Ministerio de Ley. Pero hay otras jurisdicciones donde consideran que es desde el dictado mismo de la sentencia. Hay un fallo en la Cámara Nacional Comercial, el plenario, que hace inclusive una suerte de disquisición. La sentencia que ha sido dictada antes del plazo fijado en la sentencia del artículo 14 va a correr desde la fecha que dice la resolución del artículo 14. La sentencia que ha sido dictada es efectivamente desde la fecha de la sentencia, y la sentencia que ha sido dictada con posterioridad desde el Ministerio de Ley. Eso solamente ha tenido repercusión en la Cámara Nacional. Lo concreto acá es que en Tucumán, por nuestra jurisprudencia de nuestra Corte Provincial, es desde la notificación Ministerio de Leyes. Pero hay en otras jurisdicciones donde es desde el dictado de la sentencia. Pero a partir del 1 de octubre vamos a tener novedades con la vigencia del nuevo código, porque ya no hay notificaciones en Ministerio de Leyes, no hay notificaciones en la oficina, con lo cual, a partir de las que se dicten después de octubre, las sentencias tendrían que ser desde la fecha del dictado de la sentencia. Por las dudas de ejercicio profesional, siempre tomen la fecha de la sentencia para que no tengan ningún problema. Preferible presentarlo antes que después. ¿Ah? Y desde ese día se cuentan los 20 días para interponer 20 días para interponer el incidente de revisión. ¿Qué es el incidente de revisión? Es un juicio que va a tramitar por cuerdas separadas del proceso principal del concurso preventivo. Lo voy a poner, ya veo varios botezos y van a ir más rápido. ¿Qué significa eso? Van a ir a las normas procesales de incidente, 250, 200, ya no me acuerdo más. Vayan ahí. ¿Qué significa? Demanda. El que va a pedir la revisión tiene que demandar y presentar la demanda. Judicial todo esto, ¿eh? Demanda, con todos los requisitos de una demanda judicial.
En esa demanda va a ofrecer toda la prueba y va a incorporar la documental. Traslado por 10 días a la parte demandada, a la contraria. ¿Quién sería la contraria? Y bueno, todo va a depender quién es el que viene actuando. ¿Sí? Porque si el que viene a la revisión es el deudor, ¿quién va a ser la contraria? El acreedor al quien le ha declarado admisible el crédito. Si el que le han declarado inadmisible, ¿quién va a ser la contraria? El deudor. Todo depende quién está ejerciendo la acción, la legitimación procesal activa, para saber quién va a tener la legitimación procesal pasiva. ¿Sí? También el que contesta demanda tiene que ofrecer toda la prueba, incluida la documental. Se abre a prueba antes del dictado de la sentencia. Lo que se está haciendo es que el síndico emita una opinión. No lo dice el artículo, pero la práctica tribunalicia en la mayoría de las provincias lo hacen porque nos refieren a la actuación que tiene el síndico en la verificación tardía. Ustedes han visto verificación tardía. En la verificación tardía, el artículo 56 expresamente dice que el síndico va a ser oído antes del dictado de la sentencia. Bueno, en paralelo, la mayoría de la práctica tribunalicia hace que el síndico emita un dictamen antes del dictado de la sentencia en el incidente de revisión. La sentencia es una sentencia que va a poner fin al incidente. ¿Qué hay contra esa sentencia? ¿Qué recurso? Por ejemplo, que la declararon inadmisible, el acreedor va por incidente de revisión. ¿Sí? El incidente de revisión, pongamos, confirma y dice no, es inadmisible. Ese acreedor se tiene que quedar ahí o puede recurrir. No puede ¿No? La cosa juzgada se va a dar más tarde. Se va a dar cuando ¿qué? Esto es como si fuera un juicio. Por eso algunos dicen que es una acción. Una vez que quede firme. Profe, ¿Y esto cuándo va a quedar firme? cuando hayan transcurrido los plazos y no se hayan interpuesto los recursos. ¿Qué recurso? Acá el profesor, la verificación tardía decía que una vez recurrido el incidente, se puede interponer un recurso de apelación. Y es lo mismo. ¿Es lo mismo? Porque esto es un incidente y tramita por las reglas incidentales. Contra esta decisión se puede interponer la queja por apelación denegada. No. Los recursos ordinarios de la apelación, extraordinarios en Tucumán sería la casación. La queja por apelación denegada es otro recurso. Es un recurso directo cuando a vos te deniegan un recurso. Por ejemplo, yo apelo y el juez me dice tu resolución es inapelable, a la apelación no hay lugar. Yo lo que hago ahí, porque me han dicho que no a la apelación, no me la ha concedido, no se ha expedido sobre el fondo, me dicen no te concedo el recurso de apelación. Ahí yo me voy a ir ante la Cámara en un recurso directo, que se llama de queja por apelación denegada, y voy a decir a la Cámara, háganle el recurso. Y la Cámara dirá si corresponde la apertura o la concesión o no del recurso. Pero eso es otra cosa. Acá, contra la sentencia que resuelve el incidente de revisión, van los recursos ordinarios y extraordinarios que correspondieron. ¿Qué significa esto? Que esta sentencia es pasible de apelación y la sentencia que dicta el tribunal de alzada es pasible de un recurso extraordinario como por ejemplo la casación. Si es que se dan los presupuestos para ser materia para la casación, obviamente los requisitos de admisibilidad. ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué es lo que me explico? ¡Qué fracaso! Yo creía que tenía solo patrimonio y después ignorar. Bueno, volvamos a empezar. Empecemos. De vuelta. Para que no confundan. Para que no confundan. Resolución del artículo 36
inapelable. Solamente se revisa a través de ¿qué? Del incidente de revisión. ¿Sí? El incidente de revisión tramita por las reglas de ¿qué? Incidente. Incidental. Que es un pequeño juicio que va a tramitar por cuerda separada del proceso concursal. Esto está en el trámite del proceso concursal, para que quede más claro. Esta sentencia, ¿dónde la tengo que ver yo? En el principal del proceso concursal. ¿Claro? Cualquiera que sea que esté legitimado por haber sido declarado admisible o inadmisible, inicia un incidente de revisión. Ese incidente de revisión va a tramitar por la regla del incidente y va a dictar, obviamente, tiene que haber una sentencia que resuelva ese incidente. Por eso yo le he dado los pasos del incidente: demanda, contestación de demanda, prueba, producción de la prueba, opinión del síndico, sentencia. Sentencia que puede confirmar lo que fue, porque esta es revisión, ya ha dicho que el mismo juez que la dicta puede confirmar lo que él ya dijo en la sentencia del artículo 36, o puede revocarla por contrario imperio y decir, no, al que yo dije que era inadmisible en la sentencia del 36, ahora digo, es admisible. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo declara admisible? ¿Qué va a decir el deudor? No, era inadmisible, ahora me decís que es admisible, no. ¿Qué va a hacer el deudor? Va a apelar, va a usar la vía recursiva. ¿Y cuándo va a adquirir cosa juzgada la sentencia del incidente de revisión? Donde después de eso ya no hay nada más. Después de haberse agotado toda la instancia recursiva. Ahí hay cosa juzgada. Y algo que es fundamental. Cuando el juez declara verificado y admisible e inadmisible, esta decisión es definitiva a los efectos de los cómputos de la mayoría, que es cuando ustedes entren en la etapa negocial del artículo 45. Significa que aun cuando hay un incidente de revisión en trámite, si a mí me han declarado admisible, el deudor necesita mi conformidad. ¿Están entendiendo? Sí. Y el que le ha sido declarado inadmisible, el deudor dice, no, yo no. Por más que después le declare inadmisible en el incidente de revisión, él no participa. Van a participar ¿quiénes? Verificado y admisible. Por eso esta sentencia es definitiva a los efectos de los cómputos de la mayoría del artículo 45, que ustedes lo van a ver en la etapa negocial. Significa que el deudor va a negociar un acuerdo preventivo con los verificados y con los admisibles. Escuchen, 38 lo estudian ustedes. Gracias.